Tengan un cordial saludo de la Unidad Educativa Técnica Villanueva, en especial del área de electrónica. Esta es la clase virtual de segundo de año de bachillerato. Lo que nos toca hoy día revisar es sobre las fuentes de sonido, los transductores y lo que es de electroacústica. El objetivo de la clase es conocer el funcionamiento de un transductor de audio en el funcionamiento de una fuente de sonido para el mejoramiento de una amplificación dentro de la comunidad. Una de las cosas que nosotros tenemos y siempre hemos de haber visto es el sistema de amplificación que tenemos dentro de nuestro sistema vida social. Es decir, cuando nosotros estamos en una fiesta, cuando nosotros estábamos en algún evento grande, en algún estadio, alguna cancha, nosotros siempre hemos tomado en cuenta el sistema de amplificación que tiene, ya que directamente es el audio el que hace mejorar este sistema y que esa fiesta o ese entretenimiento sea mucho mejor. Entonces directamente nosotros vamos a trabajar en un sistema de amplificación donde vamos a tener tanto las cajas pasivas, cajas activas y por ende también su consola o su amplificador. Entonces directamente nosotros vamos a aprender a cómo conectar este sistema. Y por experiencia les he dicho que deben poner muy en claro que el sistema de un electrónico en el sistema de amplificación es donde más se puede encontrar un trabajo. Es decir, directamente cuando por ejemplo a o b circunstancias ustedes pueden conseguir el dinero suficiente para un disco móvil, tranquilamente es un evento de trabajo. Y como ustedes pueden ver en estos tiempos, simplemente con las cajas activas y un pequeño amplificador y una computadora, ustedes tranquilamente pueden trabajar en un evento social. Ahora, ¿cómo nosotros distribuiríamos empíricamente un parlante? Empíricamente quiere decir que nosotros vamos a poner los parlantes donde mejor nos suene. Es decir, capaz de que el sonido sea mejor para nuestra conveniencia o para la conveniencia de las personas que están en ese ambiente de fiesta o en ese ambiente. ¿Qué es generar un sonido? Cuando nosotros estamos hablando del sonido, ¿cómo generamos un sonido? Y un ejemplo claro es cuando nosotros estamos hablando de una guitarra. Cuando nosotros cogemos y movemos la cuerda de una guitarra, esta guitarra directamente comienza a vibrar. Y esa vibración rompe el aire que está en su entorno y eso produce un sonido. El sonido se va a propagarse. Es decir, cuando nosotros hablamos, porque decíamos hablar, es las cuerdas vocales que nosotros tenemos y ese sonido va a viajar y va a entrar en nuestro oído. En nuestro oído es relacionado con el tímpano, que directamente esas pulsaciones eléctricas que llegan es pasada la información hacia nuestro cerebro. En la propagación del sonido nosotros tenemos dos características, lo que es la onda directa y las ondas reflejas. Las ondas directas directamente, como su palabra lo dice, van del emisor hacia el receptor. Las ondas reflejas van directamente desde lo que es el emisor hacia las paredes o choca en las paredes y regresa de nuevo a nuestro receptor. Eso es la propagación del sonido. Eso por lo general se nos da en espacios cerrados. En espacios abiertos tomemos en cuenta que cuando el emisor comienza a hablar, el sonido se va a perderse por el espacio. Cuando hablamos de propagación del sonido, nosotros tenemos directamente que el sonido va a ir directo hacia el espacio y por ende va a perderse en el espacio. Pero si por ende ahí tenemos algo que choque, una pared, un edificio choque directamente, eso va a regresar a nuestro entorno. Y si nosotros estamos hablando de un sistema de amplificación, cuando el sonido retorna, directamente produce algo que se llama reverberancia en nuestro micrófono, que es el ruido que nos va a producir cuando nosotros estamos trabajando. A eso nosotros le llamamos reverberancia y eso lo podemos nosotros eliminar. Nosotros lo podemos eliminar cambiando de posición los parlantes o girándolos de un sentido especial o girándoles hacia otro lado donde nos haga ese problema de la reverberancia. Difracción del sonido. La difracción del sonido es cuando nosotros vemos que el sonido va a chocar en alguna parte y se pierde el sonido en su exterior. Es decir, choca y se pierde el sonido y lo demás sigue saliendo. A eso nosotros le llamamos difracción. En el sonido también nosotros tenemos algo que se llama refracción. Y es cuando el sonido choca y cambia de dirección. Es casi como cuando nosotros tenemos la refracción de la luz. Choca y cambia de ángulo. En el sonido también tenemos esas
características. Un micrófono. Un micrófono está calificado por su sensibilidad y su selectividad. Lo que a nosotros más nos importa es la sensibilidad de un micrófono. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que cuando más sensible es, entre más alejado yo esté del micrófono, también voy a poder escuchar o voy a tener una mejor audición de las características del micrófono. Características del micrófono. Nosotros tenemos varias características en un micrófono, pero la principal es la direccionabilidad. Y en este caso tenemos un omnidireccional. ¿Qué quiere decir? Que cuando el micrófono está trabajando puede adjuntar todo el sonido que está alrededor, puede captarlo el micrófono. Ese es uno de los mejores micrófonos que nosotros podemos tener. El de direccional, nosotros tenemos el bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros podemos tener un micrófono es que acepte la información que nos llega de frente y también acepte la información que nos está llegando por la parte posterior. Eso quiere decir que nosotros tenemos dos direcciones del micrófono. El caraoide. Este micrófono está determinado a que solamente nos va a visualizar, nos va a escuchar en una parte principal, es decir, más o menos todo el bloque que está aquí. El supercaraoide también nos está identificando que la mayor sensibilidad va a estar hacia adelante que hacia su parte posterior. Cuando nosotros estamos hablando de señales de audio y de amplificaciones, nosotros también tenemos lo que es el altavoz. El altavoz con su amplificador. El amplificador simplemente va a enviar una señal de pulsos eléctricos. ¿Sí? Pulsos eléctricos que cuando lleguen al altavoz, esto va a cambiar ¿en qué? En señal acústica. Es decir, que el parlante va a comenzar a vibrar y va a trabajar directamente en su parte acústica. Aquí tenemos las partes. De mejor manera nosotros podemos tener diferentes tipos de altavoces, pero el más común es el que nosotros tenemos de bobina móvil. El de bobina móvil es uno de los parlantes o de uno de los altavoces que más conocemos, ya que es el que siempre ocupamos. Es decir, está compuesto de una bobina o un alambre directamente y está compuesto por un cono y por el tapaprotectores. ¿Sí? Este tapaprotectores es específicamente para que el polvo no ingrese en donde está la bobina, porque si es que el polvo ingresara donde está la bobina, directamente se va a producir que esas laminillas de arena o de polvo va a obstruir la vibración del parlante, entonces va a cambiar nuestro sonido. Una de las características de esto es que la bobina va a estar trabajando con dos imanes o con unos imanes, es decir, del amplificador me llega un voltaje de corriente alterna que hace en la bobina un campo magnético y este campo magnético trabaja con el imán para que directamente hagan sus vibraciones habiendo el contorno. Otra característica que nosotros tenemos es que cuando nosotros tenemos un amplificador, nosotros creemos que cuando nosotros tenemos entre mayor cantidad de parlantes conectados al amplificador, mejor será nuestro sonido, pero no es así. Directamente nosotros podemos caer en dos cosas: que cuando un parlante está conectado directamente, nosotros le aumentemos la impedancia de entrada, que quiere decir que se aumente el valor de la entrada y quemar a nuestra potencia o nuestro amplificador. Y lo mismo, si es que nosotros tenemos otro tipo de conexión, nosotros vamos a identificar que eso nos va a dar un error y podemos quemar nuestros parlantes. Y eso se ha dado mucho, que cuando ustedes conectan 3, 4, 5 parlantes en un equipo de sonido, como que el sonido mejora un instante y después de unos cuantos minutos, ¡pac!, se quemó el amplificador. Entonces para eso nosotros vamos a trabajar en dos tipos de conexiones: la conexión serie y la conexión paralelo. Cuando nosotros necesitamos conectar más de 2 parlantes, más de 4 parlantes, por lo general hacemos una conexión en mixto, es decir, unión un circuito serie y un circuito paralelo para que mejore mi señal en el parlante y así yo no pueda quemar mi amplificador. Unos ejemplos de sonorización son los siguientes. Esto estamos hablando de lugares cerrados, porque cuando nosotros trabajamos en lugares abiertos nosotros tenemos otra característica. En el caso que nosotros vemos en el lado izquierdo, nosotros vamos a tener que la amplificación con los 2 parlantes está cubriendo toda mi zona. Pero si nosotros hablamos de una amplificación en donde los parlantes están frente al público,
directamente vamos a tener el problema de que cuando haya una reverberancia o cuando el sonido se acumule más en el medio. Y por último nosotros tenemos nuestro sistema tenemos nuestro sistema de amplificación, que es directamente cómo nosotros controlamos un amplificador. Pero lo más importante de aquí es lo que debemos conocer es directamente dónde conectamos nuestros micrófonos y dónde son nuestras salidas de audio. Y si es que nosotros, aparte de conectar nuestros micrófonos, podemos conectar un aspecto final que nosotros vamos a tener en el sistema de amplificación es directamente. Nosotros trabajamos con nuestras salidas de señal y nuestras entradas de micrófono. Para nosotros capaz de describir directamente cómo está conectado nuestro micrófono y cómo está conectado nuestro... Así también tenemos la identificación de voltaje, de valores de bass y de treble, los agudos, los graves, los medios. Y así también podemos identificar si es que en esta sección podemos conectar algo más, una casetera o aunque sea un teléfono celular, y nosotros podemos identificar directamente cómo servir ese sistema hacia nuestro amplificador y así nos dé una mejor audición. Con eso hemos terminado y les agradezco por su atención, sin antes recordarle que el trabajo de esta semana va a ser consultar sobre los tipos de micrófonos y tipos de amplificación que nosotros tenemos directamente.